Bueno, siempre es bueno para mí estar con ustedes. Mi nombre es Robbie. Como dije, vamos a seguir en Juan capítulo 9. Los últimos 2 semanas no he estado aquí porque hace una semana tuve la oportunidad de estar en Israel. Fue la primera vez que pude estar. No fue como la mayoría de personas que van para hacer solo turismo, porque nosotros estamos tratando de crear una relación con un grupo de personas, un grupo de iglesias allá, que son iglesias palestinas árabes, pero son cristianos. Entonces son una minoría de una minoría de una minoría allá, y entonces ustedes pueden imaginar cómo es que ellos, qué es la vida de ellos allá. Entonces nosotros como Grace Church, no solo en español, sino en todo Grace Church, queremos ver cómo podemos aportar a lo que ellos ya están haciendo. Es impresionante ver y experimentar la vida que ellos están viviendo allá, y mientras todo, ellos están confiando en el Señor y cómo Él los está guiando. Fue interesante cuando estuve allá, fui a como 1000 servicios de la iglesia, porque ellos tienen a través de toda la semana, porque las diferentes religiones allá tienen diferentes días de descanso. Entonces fui a uno sábado en la noche, 12 el domingo, lunes en la noche, jueves en la noche, toda la semana estoy en diferentes iglesias, pero es interesante porque yo puedo sentarme allá y yo estoy ahí viendo el equipo de oración, de alabanza, y yo estaba pensando, yo podría tomar cualquier de ustedes y los pongo allá y se ven exactamente iguales. Y puedo tomar esos árabes y los pongo aquí en la iglesia y también se ven exactamente iguales, simplemente por cómo nos vemos. De hecho, yo andaba con algunos de allá y la gente me venía a mí para hablar en árabe, y yo no, solo inglés, solo español. Quería hablar en español a ellos para confundirles, pero fue muy interesante ver todo eso. Mientras que estaba allá, me quedé en la casa de nuestros amigos. Él se llama Bader, ella es Rula, y ellos nos prestaron la casa, algunos cuartos de allá. Yo estaba con otro americano, y me dieron el cuarto más chiquito, pero noté muy rápido, no había ventanas, la puerta era bien gruesa, muy diferente. Entonces él me dice, sí, ese es el refugio de bombas. Entonces lo hemos hecho un cuarto para que ustedes lo puedan quedar ahí. Y entonces cuando cierro la puerta y apago la luz, es completamente oscuro, no se ve nada, pero nada. Y estuve pensando en eso porque eso es el ambiente. Cuando yo estoy ahí, apago la luz, no puedo ver nada, pero es por el ambiente. Y hoy, cuando estamos viendo la historia de un ciego que se sana, no es simplemente por el ambiente alrededor de él que no puede ver, es por su estado. Él no puede ver, él es ciego. Entonces, lo que vemos aquí es cuando Jesús entra en la historia de ese hombre, no simplemente está cambiando el ambiente de él, él está cambiando su naturaleza, su estado de estar ciego. Y eso es lo que Cristo hace cuando entra a nuestras vidas. No es que simplemente cambia lo que está alrededor de nosotros. Él nos cambia desde adentro. No solamente Él los sana de una ceguera física, sino una ceguera espiritual. Y eso es algo que solo Dios puede hacer. Y eso va a ser la gran tensión que crea el pasaje con los que están en contra de Jesús en esos momentos. Como hemos visto a través de todos los capítulos de Juan, Jesús constantemente está empujando los límites de los entendimientos de los judíos, mientras que está proclamando y diciendo, yo soy Dios, yo soy Dios. Entonces, empezamos con el versículo 1 y dice así: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Entonces puedes subrayar de nacimiento. Eso es alguien que nació ciego, no es que eventualmente perdió la vista, sino toda la vida él ha estado ciego, no sabe qué es la luz. Su cerebro no puede interpretar qué es un árbol o qué es una persona, no puede diferenciar entre eso porque nunca ha visto, nunca ha podido observar ni ver. Entonces ellos van caminando y los discípulos le preguntan a Jesús: Rabí, ¿por qué nació este ciego, por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. Y aquí está la pregunta que realmente tienen.
¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Entonces no sabemos exactamente cuándo todo esto está pasando. Asumimos que tal vez está en orden cronológico, tal vez alrededor de ese tiempo. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de la fiesta de enramadas, donde Jesús dice, hey, venga a tomar de mí, yo soy la luz del mundo. Entonces, tal vez dentro de toda esa gran multitud, Jesús ve y ellos ven ese hombre ciego. De alguna manera saben que él es ciego desde el nacimiento y ellos le preguntan, ¿por qué está ciego? Es la pregunta que muchos de nosotros tenemos, ¿no? ¿Por qué las cosas buenas pasan, o las cosas malas pasan a personas buenas? Pero también podríamos hacer la otra pregunta, ¿por qué cosas buenas pasan a personas malas? Es la gran pregunta que todos tienen y ellos tienen. ¿Será porque sus pecados que le pasó esto? En su mentalidad, su sufrimiento es resultado de su pecado. Y creo que es importante porque muchos de nosotros también tendemos, aunque decimos que creemos en la gracia de Dios, aunque creemos en la soberanía de Dios, muchos de nosotros o tenemos esa mentalidad de que si hacemos algo malo, Dios nos va a castigar y si hacemos algo bueno, Dios nos bendice. Y en realidad es una versión cristiana de karma, ¿verdad? Si hago algo malo, entonces algo me va a pasar. Si hago algo bueno, entonces algo bueno va a pasar. Pero cuando uno examina realmente esas religiones, especialmente el hinduismo, que creen eso, ve que afecta a toda la sociedad. Entonces, tanto que en el país de la India, ellos tienen castas, ¿saben qué son castas? Diferentes niveles o rangos sociales. Y tú no puedes mover de un rango a otro porque estás en ese rango por una vida pasada. Entonces, si fuiste bueno antes, entonces sales rico en la siguiente vida. Si fuiste malo antes, entonces sales como un animal o una cucaracha que vive en la calle, lo que sea. Pero por eso no tienen una mentalidad de ayudar. Ese niño nace en la calle, vive en la calle, muere en la calle porque fue su culpa en otra vida. Pero si tú le preguntas a él, él dice, yo no hice nada. Entonces uno cuando realmente examina ese tipo de pensamiento no tiene sentido. Y yo creo que nos gusta ese tipo de pensamiento porque nos da algún sentido de control de nuestras vidas y aún de nuestro Dios. Porque estamos diciendo, no, si yo hago esto y yo hago lo otro y si yo doy a la iglesia o doy a Dios, entonces Él me tiene que recompensar. Control. Yo puedo controlar y ya yo entiendo cómo funciona el mundo, por qué las cosas malas pasan a esas personas, por qué la maldición de Dios y todo eso. Y Él, ¿qué es la respuesta de Dios aquí, de Jesús aquí? No fue por sus pecados. No fue tampoco por los de sus padres. Porque la pregunta que ellos tienen, si él está ciego por sus pecados, pero nació ciego, entonces él no pudo pecar antes, debe ser por sus papás. Y él dice, no, no es por ninguno. Nació ciego, dice, ¿para qué? Todos vieran el poder de Dios. Él no responde a la pregunta de la causa. Él responde con el propósito. Él nació así para que yo pudiera mostrar mi gloria y mi poder. Ahora, eso sí nos hace incómodos. Nos hace incómodos porque significa que yo no estoy en control de todo lo que está pasando. Nos hace incómodo porque estamos diciendo, si Dios es Dios y es todopoderoso y es soberano, entonces Él puede hacer con mi vida lo que Él quiere hacer con mi vida. Y especialmente en la cultura de hoy en día, no nos gusta escuchar eso. No nos gusta ni pensar eso. Me estás diciendo que este hombre sufrió toda su vida para que Jesús pudiera sanarlo y así la gente vería su poder. Y está diciendo, sí. La idea de que nuestras vidas pueden ser utilizadas por Dios nos gusta, pero no nos gusta cuando implica nuestro sufrimiento.
nuestro sufrimiento puede ser utilizado por Dios. Ahora, diría algunas cosas sobre eso. Primero, no creo que es una fórmula que podemos decir, eso es como Dios trabaja. Tampoco queremos poner a Dios en una cajita donde Él siempre estamos diciendo, no, Él siempre trabaja así. O sea, Él no está diciendo que si pecas no va a haber consecuencias. Cuando uno peca y vive en pecado, sí puede haber juicio de Dios, creo que lo hemos visto, y sí, obviamente hay consecuencias que son consecuencias del pecado y vivir en este mundo caído. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el seminario en San José, en Costa Rica, nosotros salíamos los domingos de la mañana como a las 6 de la mañana para repartir comida en la zona roja. Ustedes conocen la zona roja, todos ustedes en sus países tienen la zona roja en el centro del país o en la ciudad. Y siempre íbamos a esa hora porque es cuando eran menos agresivos las personas. Pero yo me acuerdo, fue algo muy chocante para mí. Salí y había debe ser una muchacha, 17, 18 años, adicta y como 8, 9 meses de embarazo. Y uno está pensando, ¿cómo va a salir ese bebé? Son consecuencias de malas decisiones y lo que ella ha estado metido. Pero a la vez, ustedes pueden cuidarse todo el embarazo, todo perfecto, todo bien, y sale también un bebé que tiene necesidades especiales. Entonces eso es donde estamos diciendo, no, eso no es una fórmula de cómo Dios trabaja. Lo que estamos diciendo es que en eso, y yo sé que hay personas aquí sentados que cuando ven a sus hijos que tienen necesidades especiales, o específicas que hay que siempre estar, y uno está pensando, wow, tengo que cuidar a ese niño todo el resto de la vida, todos los efectos. Yo nunca hice nada malo y es muy difícil, muy, muy difícil. Yo entiendo de ver, pero Dios, ¿qué está haciendo? ¿Cómo puedo ver la gloria de Dios en eso? ¿Cómo puedo ver el poder de Dios en esto? Entonces yo no quiero que nadie esté diciendo que nunca va a haber consecuencias o otros diciendo que siempre todo va a ir mal o todo va bien. No podemos, no sabemos. Eso no está bajo nuestro control. Pero lo que sí puedo decir es, de alguna manera, Dios nos va a sostener. Y en eso es donde empezamos a ver su poder y su gloria. Aún el hecho de que Él te va a dar la habilidad, las fuerzas de poder sostenerte toda la vida, mientras que todos los gastos, todo lo que significa cuidar de alguien que está sufriendo, alguien que está, que está viviendo una vida de muy diferente manera, Él nos está dando los esfuerzos para hacer eso. Y no solo eso, también los que tal vez estamos en la iglesia y no tenemos esas dificultades en la vida, Dios nos trae alrededor de esas familias, alrededor de esas personas, y en eso vemos el poder de Dios trabajando a través de la comunidad y la iglesia. Entonces yo nunca puedo responder a esa pregunta, y nota que Jesús tampoco responde a la pregunta de ellos. Él simplemente dice, no, es para la gloria de Dios y ustedes van a ver el poder de Dios. Y eso es donde nosotros tenemos que tomar un paso para atrás y empezar a ver, esta vida, este mundo no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios está haciendo, su misión. Y aún cuando vemos lo que Él va a hacer para esa persona ciega, al final, aún esa sanación, cuando Él lo sana, igual Él necesita algo más. No satisface la necesidad más profunda de su vida, que es la salvación. Entonces, aquí sí, en este caso va a ser muy visible esa manifestación de poder de Dios en la vida de ese hombre, físicamente, pero también espiritualmente. Sigo leyendo. Entonces Jesús lo ve, ellos le hacen esa pregunta. Versículo 6, luego escupió en el suelo, ese es Jesús, hízolo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Entonces, no como el más sano, ¿verdad? En ese tiempo ellos veían la saliva como algo tal vez poco medicinal, pero aún así él agarra el suelo, lo hace como lodo y lo pone sobre los ojos del ciego. No creo que es una receta que nosotros utilizamos hoy. Le dijo, ve y lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado, entonces él lo envía.
Eso implica que el otro tiene que obedecer. Entonces, se imagina ese ciego que está sentado ahí toda la vida y alguien viene, escupe en la tierra, agarra la tierra, lo pone en sus ojos y dice, vaya, lávese allá. Hasta ahora él no dice que se va a sanar ni nada de eso. Entonces él simplemente tiene que confiar en qué es lo que él está diciendo y dice, entonces el hombre, ese es muy corto, el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Claro, al punto, rápido, ¿qué es lo que pasó? Se sanó. Él hace esa cosa rara, es un milagro, el ciego puede ver. Versículo 8. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían, no, solo se le parece, es el gemelo, no sé qué es lo que están pensando. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo, soy yo. El cambio es tan radical que nadie cree que es él. Le preguntaron, ¿pero quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Y esa es su respuesta. Él dice, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. Note que él casi no conoce nada de Jesús. Sabe que es su nombre y que es su nombre y sabe que es un hombre. Eso es todo lo que él sabe. Lo único que él sabe es, ese hombre vino, me dijo eso, me puse el lodo, me fui, me lavé y ya estoy bien. Puedo ver. Simple, pero algo ha pasado aquí que solo Dios puede lograr. Versículo 12. ¿Dónde está él ahora? Le preguntaron. No lo sé, contestó. Entonces yo creo que él ni vio a Jesús. No sabe cómo se ve, porque estaba ciego. Se fue a Jesús, Jesús desaparece. Él no sabe dónde está. Entonces llevaron ante los fariseos, aquí los famosos fariseos, al hombre que había sido ciego. ¿Y por qué lo llevan ante él, ante ellos? Porque era el día de descanso, el sábado, cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. El problema no es que lo sanó, el problema es que él hizo algo. Estaba trabajando en el sábado y eso está en contra de las reglas, las leyes religiosas y eso no es lo que queremos. Están viendo una sanación, un milagro que nunca se ha visto y están preocupados por seguir la ley. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió, él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Esa es la tercera vez que él tiene que decir eso. Están más preocupados por lo que Jesús hizo en vez de por el hombre que fue sanado. Algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios. ¿Por qué? Porque trabaja en el día de descanso. Pero otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que, y puedes subrayar aquí, había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Lo que Jesús hace causa división. Entonces, por un lado, de los líderes religiosos, ellos dicen, no, él está trabajando en el sábado, eso no puede ser de Dios, porque está rompiendo la ley. Otros dicen, pero eso no tiene sentido tampoco, que alguien puede hacer un milagro así y no ser de Dios. Y constantemente lo que Juan le gusta hacer a través de su evangelio es poner a personas en una cruzada donde tienen que tomar una decisión. Y lo que esa causa división entre los que ven algo, por lo menos ven algo. Jesús es alguien, no es normal. Y los que están tan aferrados y ceñidos en el pasado que ellos no pueden ver más allá de lo que Jesús está rompiendo en la ley. Él presenta esa decisión y esa división a propósito, porque lo que está haciendo es poniendo su audiencia en una posición donde tienen que tomar una decisión. O Él lo sanó y es divino, o no lo sanó y es un fraude. Y en realidad esa es la misma
decisión que nosotros tenemos que tomar cuando estamos leyendo la palabra de Dios y vemos que Jesús hizo esto y Él dice, yo soy el pan de vida, y Él dice, yo soy la luz del mundo, y Él sana y después muere y resucita. Entonces cada uno de nosotros nos pone en una posición donde tenemos que decir, o sigo a Dios y su verdad, o voy a rechazar. Vemos constantemente, y vamos a verlo al final del pasaje, pero dice que Jesús viene con juicio, y esa palabra juicio es la palabra de dividir. Y aún esta semana vi 2 ejemplos de cómo Jesús ha dividido incluso familias. Estuve escuchando una historia, una pareja, ellos vienen a nuestra iglesia, ellos deben tener casi 50 años casados, sus hijos han decidido ir a más como una secta, otra iglesia, y entonces esa iglesia no cree en la exclusividad de Jesús, o sea, no creen que es solo a través de Cristo que se puede llegar a tener una relación con Dios. Y por eso los hijos ya no hablan a los papás, porque dicen que los papás son llenos de juicio y que son malos y no son abiertos. Cristo ha creado división en la familia. Y la mamá dice, no, pero tengo que creer en la verdad. No puedo ir en contra de qué es la verdad. Aún en mi propia familia esta semana vi a alguien que se expuso sus nuevas creencias y ahora estoy pensando, ¿sabe qué? Yo no puedo ni poner mis hijos alrededor de ese tipo de creencias. ¿Qué va a pasar? Yo tengo que, mi esposa tiene que, nuestra familia tiene que seguir más la verdad, que estamos convencidos de esa verdad, que aún nuestra sangre. Y Jesús le dijo, yo vine para traer división. Si es la verdad, esa causa división. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Está causando esas divisiones. Versículo 17. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. Entonces ellos siguen con la necesidad de seguir preguntando, ¿qué opinas del hombre que te sanó? Entonces en su mente obviamente es hombre. Él dice, creo que debe ser un profeta. Ok, antes era un hombre, ahora es profeta. Entonces ese hombre va creciendo un poco más. Él se está dando cuenta, oh no, ese hombre que me sanó es algo más. Y vamos a ver que eso es una progresión que él va creciendo. Versículo 18. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre que había sido ciego y ahora podía ver, así que llamaron a sus papás. No te creemos. Están diciendo al que ha tenido la experiencia de ser ciego y ahora puede ver, él dice, no, no, eso no es cierto, vamos a preguntar a tus papás. Y vea lo que hacen sus papás. ¿Este es su hijo? Les preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Si es cierto, ¿cómo es que ahora ve? Miren sus papás. Sus padres contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego. Entonces ellos afirman esa parte. Pero, manos arriba. No sabemos cómo es que ahora puede ver, ni quién lo sanó. Pregúntaselo a él. Ya él tiene edad para hablar por sí mismo. Ellos lo dejan solo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Su hijo acaba de ser sanado, de ser ciego, y ellos en vez de ir y encontrar a Jesús, poner su fe en Jesús, dicen, no, tenemos miedo, pregúntenle a él. No queremos nada que ver con eso, no queremos meter en problemas, reconocen que hay consecuencias y ya en ese tiempo había consecuencias para seguir a Jesús y ellos dicen, no, no queremos meternos en eso. Es como una puñalada en la espalda al hijo. Él está solo en eso. Versículo 24, por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. ¿Cómo saben? Ellos solo saben porque él hizo eso en el sábado. Ellos no saben nada más que eso. Y él dice, yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sí sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver.
Puede ser que ellos tengan todas las respuestas de todas sus leyes y conozcan toda la ley y siguen a todo, pero él tiene una experiencia personal con el Mesías. Y esa es la diferencia. Él dice, mi vida ha cambiado al resultado de ese hombre. Entonces, no sé si es pecador o no, pero él me ha cambiado. Yo antes era así y ahora soy así. Y para nosotros, yo creo que eso debe ser y tiene que ser, cuando nosotros decimos, yo he seguido a Jesús, tenemos que poder decir esto. Yo antes era así y ahora soy otro. Es más, creo que muchas veces nosotros podemos caer simplemente en ah, la parte de conocimiento, la parte de religiosidad. Ah, muchos de nosotros tal vez venimos de un trasfondo religioso, tal vez de la Iglesia Católica o otro, y entonces crecemos mucho en ciertas áreas de conocimiento o de ritos, rituales, de cómo deberíamos de vivir, pero nunca tenemos una experiencia personal con Cristo. Y por eso nunca cambiamos nuestras vidas. Entonces, el mismo enojo que yo siempre tenía antes de conocer a Cristo, 15, 20 y 25 años después, todavía estoy luchando con ese enojo. La misma lucha con la lujuria y los ojos que yo tengo cuando estaba en el colegio, yo sigo teniendo eso. La misma lucha de tratar de controlar personas con mis palabras o cómo yo daño a las personas. Y yo llego a Cristo y yo digo, no, yo sigo a Cristo. Yo llego a la iglesia, no, sí, yo alabo a Cristo. Pero tú vives igual. Tratas a tu esposo, a tu esposa, de la misma manera que siempre lo has tratado. Crías a sus hijos de la misma manera que otras generaciones criaban sus hijos. Y estamos diciendo, no se trata simplemente del conocimiento. El conocimiento solo te sirve si eso entra en su corazón y empiezas a creer y tienes convicción de qué es la verdad, y esa verdad empieza a cambiar tu vida, te hace libre, como vimos la semana pasada. Y él dice, yo no sé quién es ese hombre, pero yo sí sé, antes yo era así y ahora yo puedo ver. Que esa sea una oración para cada uno de nosotros, una respuesta que podemos dar. Ustedes saben cómo es cuando uno se reúne con personas que conocía hace muchos años y ellos, ¿qué te pasó? Y ya, tú puedes decir, antes era ciego, ahora puedo ver. 26. Ellos siguen necios. Se ve que ellos han escogido la ignorancia. Ellos han escogido rechazar lo que está diciendo. ¿Pero qué fue lo que hizo? Le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces él ya está metiendo algo ahí a ellos, de una manera muy sarcástico, pero es obvio, ellos siguen haciendo la misma pregunta y él quiere demostrarles que él ya ha contestado. Entonces ellos lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que yo le hablo a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Entonces ellos siempre vuelven a la ley, ellos siempre vuelven a lo de Moisés. No sé si ustedes hacen eso. A veces yo estoy sentado en tráfico, estoy sentado ahí, estamos esperando la luz y yo miro por el retrovisor y yo puedo ver las personas atrás. Entonces es interesante observar personas cuando piensan que nadie está viendo. Pero eso es lo mismo de ellos. El retrovisor está tan grande frente a ellos, siempre viendo para atrás, que ellos no pueden ver en las parabrisas. No pueden ver hacia adelante. Aquí está Jesús, que ha venido para cumplir con todo lo que Moisés dijo y hizo, y ellos siguen apuntándose hacia Moisés. Por eso Jesús después dice, no, Abraham, Moisés apuntaron hacia mí, pero ellos están tan enfocados en el retrovisor que no pueden mover hacia adelante. Y eso es lo que dice, justo lo que dice el hombre.
¿Qué cosa tan extraña?, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. ¿Se acuerda? Creo que hace 2, 3 semanas ellos dijeron, sabemos de dónde viene Jesús, no puede ser profeta. Ahora están diciendo, no sabemos de dónde viene, entonces no puede ser el que dice. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que adoran y hacen su voluntad. Muy buen argumento de él. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Él dice, lo que él hizo, solo un ser divino puede hacer, y ustedes lo saben. Entonces, ¿por qué no lo creen? Él reconoce que ellos han rechazado a propósito, intencionalmente. Están siendo ignorantes a lo que están viendo. Él está hablando de esa verdad. Ustedes no ven, solo Dios puede hacer lo que a mí me hizo. Y ellos obviamente se enojan con él y empiezan a maldecirlo. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Obviamente ellos no pueden responder a ese argumento, porque él tiene razón. Entonces lo único que pueden hacer es establecer su poder, abusar de su poder y echarlo de la sinagoga. Yo creo que para nosotros aquí veo un aviso. Y digo eso porque hay que tener cuidado que nosotros no seamos como los fariseos de aquí. A veces reaccionamos en contra de lo que Dios está haciendo, en contra de lo que como el Espíritu nos está llevando, porque nos queremos quedar en nuestras formas, estructuras viejas. Nos gusta donde nos sentimos cómodos, donde estamos seguros que ahí está Dios, y en eso perdimos a Dios. Lo he visto en muchas iglesias. De hecho, recién estuve en una iglesia. Hay 2 iglesias que están justo a la par de ellos. Tienen 30 años de estar a la par de ellos y existen así porque fue una división dentro de la iglesia. Y simplemente no pueden arreglarse. 30 años. Creo que ellos ni saben por qué fue la razón de la división. Pero en eso lo que están haciendo es perdiendo el punto de la misión que Dios le ha dado a la iglesia. Entonces Dios nos dice, vaya, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles lo que yo les he enseñado. Y aquí muchas iglesias quejándose, el pastor hizo eso, hubo este cambio, o no hicieron lo otro. Y están perdiendo el punto de por qué existimos. Y cuando perdimos el punto o propósito de por qué existimos, entonces no tenemos por qué existir. Eso es lo que estamos viendo aquí con ellos. Ellos han perdido su propósito. Ellos pensaban que era proteger, preservar el pasado, y en eso están perdiendo lo que Cristo les ha mandado hacer y lo que Él está haciendo. Tenemos que estar viendo hacia lo que Dios, a través de su Espíritu, cómo nos está llevando como iglesia, confiando en que es lo que Él está haciendo. El capítulo termina de esa manera. Cuando Jesús supo lo que había pasado, entonces Él escucha, echaron al ciego de la sinagoga. Encontró al hombre y le preguntó. Entonces Él va y lo encuentra. Ese hombre creo que no lo reconoce si lo ve. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Dijo. ¿Quién es, Señor? Él tiene ganas, Él quiere creer, contestó el hombre. Quiero creer en Él. Ya lo has visto. Acuérdense, Él no ha visto muchas personas. Él está diciendo, me estás viendo a mí, estás viendo al Hijo del Hombre, al Mesías, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Es el único hombre en el libro de Juan que adora a Jesús antes de su resurrección. O sea, aún antes de esa última prueba, la prueba final de su muerte y resurrección, este hombre sí sabe. Y este hombre sí sabe por lo que Jesús hizo por él. Pero aquí es fascinante porque note que Jesús lo sanó
cumplió con todos los sueños que se puede imaginar para ese hombre, igual sabe que él necesita algo más. Y por eso él viene y lo busca y dice, sí, te di tu vista, pero te voy a ofrecer aún algo más. Tu vista solo no te va a satisfacer la necesidad más profunda. Necesitas algo más. Y él dice, ahora no solo te abro sus ojos físicos, te voy a abrir sus ojos espirituales. El sanador llega a ser su salvador. Y en eso Jesús dice, yo soy. Y él dice, lo creo. Y creo que eso es la decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar también. Hay algunos alrededor que están viendo eso y, hay esa reacción. Dice, entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio. Es esa idea de dividir, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. ¿Qué es lo que él está diciendo? Todos somos ciegos. Y algunos lo saben, algunos no lo saben, pero todos somos ciegos. Entonces su punto al terminar, ellos dicen, los fariseos dicen, hey, nos están llamando ciegos, y él dice, ustedes no son culpables por ser ciegos, ustedes son culpables porque creen que ven. Entonces todos somos ciegos. Algunos caemos en una categoría donde sí reconocemos y hemos tenido vidas muy difíciles y hemos luchado y estamos al punto donde decimos, sí, yo necesito a alguien que me ayude a ver. Punto. Y en realidad esa es la postura de corazón que todos necesitamos tener, porque eso es como nosotros empezamos a ver a Cristo como nuestro Salvador. Pero hay otros que, no, yo estoy bien, yo voy a la iglesia, yo doy a la iglesia, yo adoro muy bien los domingos, yo no uso palabras malas, yo estoy bien, no necesito más que eso, yo confío en mí mismo. Y ahí es donde él dice, cuidado, porque tú estás ciego también. Entonces termino con esto. Si todos somos ciegos, tenemos los dos grupos. Tenemos los fariseos, tenemos el ciego. Todos tienen conocimiento. El ciego tiene conocimiento que ahora puede ver. Los fariseos saben que él fue sanado, pero ellos son ciegos y siguen en su ceguera. Entonces, ellos rechazan a Jesús, rechazan a la verdad. Ese rechazo llega a ser más como hostilidad. No, Jesús no es y vamos a estar en contra de él, y más bien vamos a ver que eso lleva a ellos perseguir y matar a Cristo. Esa es su convicción, están convencidos en lo que ellos creen y eso les lleva a la condenación. Es lo que Jesús dice. Ustedes creen que ven, no ven, quedan condenados. Pero por otro lado, si eres el ciego que reconoce que es ciego, empieza a creer, él cree, Jesús le dice, él obedece y esa convicción sigue creciendo. Porque él sabe que cuando él obedece, Dios responde y él experimenta lo que Dios ha hecho en su vida. Y eso lleva a la adoración y obviamente su salvación. Entonces nosotros podemos encontrarnos en cualquier de los dos lados. Y hoy tenemos la oportunidad de participar en la cena del Señor y Brandon va a dar más dirección en esto. Pero creo que es un buen tiempo cuando ustedes están alistando sus corazones para participar en la cena. ¿En cuál progresión o en cuál de esos están? ¿Siguen en su necedad, rechazando, creyendo que no, yo puedo, yo lo logro, lo que yo he hecho en mi vida es suficiente? ¿O reconocemos nuestra ceguera y decir, Jesús, te necesitamos? Y lo adoramos y recibimos su salvación. Si crecemos en unas convicciones, ¿cuáles son esas convicciones? El de Jesús fue simplemente alguien que sanó a ese hombre y ya, o Jesús es el Señor de mi vida y cómo eso implica, o qué es lo que eso implica en mi vida. Entonces tomamos ese tiempo para meditar, pensar, reflexionar en lo que
vimos hoy entre los fariseos y el ciego. ¿Cuál ciego somos nosotros? ¿El que puede ver o el que rechaza la vista? Señor, te damos gracias porque nos traes a un punto donde tenemos que decidir. Y ahora mismo yo sé que tu espíritu está trabajando en los corazones de las personas que están aquí, aún en mi propio corazón, en los fallos. Y yo pido, Señor, que tu espíritu nos demuestra nuestra ceguera, que nos demuestra nuestra necesidad y que nos humilla al punto de reconocemos nuestra necesidad de ti y todo lo que ofreces. No simplemente una mejor vida aquí, sino una vida eterna. Entonces, Señor, yo pido que este tiempo pueda ser un tiempo de donde alejas toda distracción y que simplemente nos humillamos delante de ti. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.